Bien, vamos a Apocalipsis. Hoy quiero finalizar lo que es ya con la parte número 9, si no me equivoco, de la iglesia de Pérgamo. Espero que hayamos aprendido bastante, que el Señor nos haya hablado bastante por medio de su palabra en este mensaje a la iglesia de Pérgamo, que nos haya hecho reflexionar, recapacitar, que podamos entender lo que Dios quiere para con su iglesia, para con nosotros, y que echemos manos a la obra, que reaccionemos y accionemos a lo que Dios se dispuso y se propuso por cada uno de nosotros. Le damos lectura una vez más, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos dice de la manera siguiente: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor, gracias le damos una vez más por su palabra, Señor, ante tu presencia, Señor. Ante su presencia, oh Dios. Pedimos, Señor, que nos perdones porque no le damos el valor que tiene su palabra, Señor. Pero que podamos aprender, que podamos entender, comprender y podamos ser transformados, Señor, por medio de su palabra. Que su palabra siempre haga ese efecto que tú quieres, que tú te propones, Dios, que cause ese efecto en los que escuchan su palabra, en los que oyen su palabra. El que tiene oídos para oír, Señor, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, Señor. Nosotros nos disponemos en el Espíritu a oír su palabra. Háblanos, transfórmanos, cámbianos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden terminar de sentarse, mis hermanos. Como estuvimos viendo ya la vez pasada, que el Señor siempre llama a estas iglesias, 5 de ellas para ser más exactos, al arrepentimiento. ¿A quién llama? Al arrepentimiento. Y que la única vía por el cual nosotros podemos ponernos a cuentas con Dios es por las vías del arrepentimiento. Tengamos eso presente, tengamos eso siempre en cuenta, mis hermanos. Pero también vemos algo acá, que la iglesia tiene un cargo elevado. Debemos de tener presente que la iglesia tiene un cargo elevado. Notamos que lo que el Señor le recrimina a esta iglesia por las falsas enseñanzas que había dejado que se penetraran en la iglesia y como que se hicieran parte de su doctrina en la iglesia, en la congregación. Y nosotros hemos visto lo serio de eso, lo terrible que lleva esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas, lleva a llevar una vida que no honra a Dios, lleva a llevar una vida que no glorifica a Dios, lleva a llevar una vida en pecado, y luego vienen consecuencias a nuestra vida. Nosotros siempre todos esperamos y queremos que Dios obre, que Dios nos ayude,
pero sabemos que la iglesia tiene una gran responsabilidad y un gran compromiso delante de Dios, al cual nosotros debemos de darle prioridad. No que si Dios cumple mis caprichos, no que si Dios responde mis oraciones, no que si Dios está ahí para suplir, por así decir, mi inestabilidad muchas veces emocional, sino que si yo estoy verdaderamente cumpliendo con lo que Dios demanda, con lo que Dios quiere. La iglesia, dijimos que tiene una autoridad, se le ha conferido una autoridad para que anuncie cumplidamente la verdad del Evangelio. Para que anuncie cumplidamente la verdad del Evangelio. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Debemos de hacerlo. Anunciar cumplidamente la verdad del Evangelio. Yo, casi por los 3 años que vamos a llevar acá, ya dos meses prácticamente para 3 años que vamos a estar acá, les he mencionado que no podemos compartir nosotros con los demás lo que no tenemos nosotros. No podemos compartir con los demás lo que no tenemos. Entonces, si tenemos que y debemos de compartir el Evangelio, entonces nosotros debemos de tener el Evangelio, vivir el Evangelio, creer el Evangelio, conocer el Evangelio y que sea el Evangelio que defina nuestra vida. Nosotros, por otro lado, tenemos que también tener definido el Evangelio y que sea el Evangelio que defina nuestra peregrinación aquí en la tierra. Así que propongámonos eso, porque dijimos que el Evangelio, que es una bendición, es un privilegio que Dios nos haya llamado de las tinieblas a su luz admirable, de las tinieblas a su luz admirable. Pero qué terrible es que hoy en día pues se predican muchas versiones del Evangelio, unas versiones del Evangelio que muchos predican, que no convierte el alma, que no convierte, que no transforma, que no cambia el corazón. Las personas continúan con su mismo estilo de vida pecaminoso delante de Dios, porque solo lo que hacen es una manipulación y no una conversión. Nosotros debemos de esmerarnos, por así decir, de que nuestro corazón sea ya un nuevo corazón. De que nuestro corazón verdaderamente sea un nuevo corazón, sea un corazón ya transformado y andemos en constante santificación, en constante santificación. Aquí vimos la vez pasada ese tema, así que ya lo conocemos bastante nosotros. Pero estábamos viendo los desafíos de nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Hace 15 días que estábamos en esto. Estábamos viendo los desafíos de Cristo. Uno es a tener oídos, dijimos que es a disponernos en nuestro espíritu a escuchar cuando la voz, la palabra, el sonido entra a nuestro sistema auditivo, o sea, por nuestras orejas, y escuchamos la palabra de Dios. Dispongámonos en el espíritu a oír en el espíritu lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros, como nosotros partes de esa iglesia. También otro desafío dijimos que era a vencer. A vencer. Aquel que venciere daré del maná escondido y una piedrecita blanca. Así que tenemos el desafío a ser vencedores, a ser vencedores. A ser vencedores. Ayer que nos reuníamos con la persona con quien siempre, el hermano con quien siempre nos reunimos todos los martes para estudiar temas de las Sagradas Escrituras, ya cuando nos estábamos despidiendo salió esta frase o este tema de que yo considero que ya estamos casi en los últimos días, previos al regreso de Cristo, Y entonces él me preguntaba que por qué yo decía eso, si era acaso por las señales,
si era acaso por las señales. Y yo le dije, no, no es por las señales, porque señales no hay ninguna. Y él se quedó un poco sorprendido porque no había considerado eso de que señales previas para el arrebatamiento no hay señales. Yo se los he dicho a ustedes acá, se los recuerdo, se los estoy recordando. ¿A qué voy? Que nosotros no es que si se oscureció o se hizo un eclipse o vino la pandemia o alguna tempestad o algún problema, no es que hasta ese momento nosotros vamos a reaccionar y vamos a hacer la suaca, como decían antes por acá. Algunos que ya no sabrán qué es eso. Ay, averígüelo. Y porque ya viene Cristo, porque ya viene Cristo. No, no es así el asunto. No es así el asunto. Siempre, yo se los he mencionado a ustedes también, que la intención detrás en las Escrituras para con la iglesia del Señor Jesucristo es que desde el día 1 o desde el día primero de nuestro cristianismo o de que llegamos a ser cristianos o de que le entregamos nuestra vida a Cristo o de que le abrimos, entre comillas, nuestro corazón a Cristo y que hicimos la profesión de fe, desde ese día, que es el día 1, tener siempre presente que el Señor Jesucristo regresa. No hay señales, pero ese es el llamado a que nosotros tengamos en mente y presente de que Él puede regresar hoy, de que Él puede venir hoy, de que Él puede regresar hoy. Así es que debemos de vivir todos los días, aunque en eso se nos lleven 60 años. ¿Por qué le digo todo esto? Porque eso es parte de vencer. Eso es parte de vencer, y al que venciere. Ese es el desafío de Cristo. Y yo creo que este desafío que el Señor Jesucristo nos hace, nos debe de poner a nosotros muy despiertos, por así decirlo. El desafío que Él hace, a vencer. Que dice, al que venciere. Al que venciere. Entonces nos hace el desafío a vencer. A vencer. Y usted sabe que tristemente muchas personas como que es evidente que no vencieron. No vencieron, o sea, ya se dieron por vencidos. Valga la redundancia, ya no vencieron y se dieron por vencidos. Porque ya desistieron. Desistieron y ahí se aplica o se pudiera aplicar en algún sentido lo que dice en 1 Timoteo 4, que el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. El no vencer y el desistir, echar marcha atrás, ese es apostatar de la fe. Pero apostatar de la fe también tiene que ver con no vencer, con no vencer. Así que nosotros tenemos que proponernos a ser de los vencedores. Por ejemplo, un sencillito ejemplo, cuando en el caso de Ken y la hermana Tatiana, que creo que todavía está estudiando, quizás al inicio de año están un poco suave, un tanto no preocupados por que no van a pasar el año. Pero ya casi, ya cuando va más de la mitad del año y se acerca para el tiempo de finalizar el año escolar, algunos se preocupan, hasta entonces están preocupados que no van a pasar, que no van a pasar. Y se preocupan y se esmeran, se proponen aprovechar todavía el tiempo, el corto tiempo que les queda para lograr pasar, aunque sean raspaditos, como dicen por ahí, pero lograr pasar. Lo que quiero decir con eso es que así nosotros de igual manera nos debemos de proponer y hacer todo nuestro empeño, nuestro máximo esfuerzo por ser de los que pasan, de los vencedores, aunque no recibamos en el sentido terrenal
o literal, una medallita de primer lugar, segundo lugar o tercer lugar, pero con solo que pasen, dicen unos por ahí. Así mismo nosotros, hermanos, en algún sentido. Es vencer y no dejarnos que las tentaciones, los afanes de la vida, el enemigo, el mundo nos atraiga o nos lleve hacia él como si fuesen un imán y hierro. ¿Quién es el que atrae a quién? El imán, al hierro. El mundo en ese caso es el imán y usted el hierro. Y ahí es donde tenemos el imán, él siempre está alando, por así decir, en la parte magnética a su alrededor. Así es el mundo. Extrayendo, alando, absorbiendo, extrayendo, así es el mundo. Y muchos de nosotros que nos dejamos y estamos pegados ahí como el imán, como el hierro al imán, que es el mundo. No, vencer, hermanos, vencer. Propongámonos a vencer. Luego dice de que vencemos, o los que salgan vencedores, vendrá la recompensa para el vencedor. Que coma, ya hemos señalado en ocasiones anteriores, tiene que ver con los creyentes profesantes. Y el vencedor es la evidencia de fe salvífica y confianza en Cristo Jesús. A ver, si nosotros decimos que tenemos la salvación y podemos tener esa confianza de salvación, ¿de qué manera es que nosotros podemos decirlo y a la vez evidenciar esa salvación? Me gustaría que respondieran, pero no lo vamos a hacer así. Pero espero que tenga en mente la respuesta, o que me haya dado a entender yo y me haya captado la palabra, la palabra que ando tras buscando, esa palabra que debe de estar en usted, que debe de estar en usted. Dije, si nosotros estamos seguros de la salvación y decimos que tenemos la salvación, ¿por qué nosotros estamos seguros de ella? ¿Y por qué nosotros podemos decir que sí somos salvos? ¿Y cómo se va a evidenciar en nuestro diario vivir? La palabra es confianza en Cristo. Esa es la que me hubiera gustado escuchar de usted. Confianza en Cristo. Esa es la traducción de fe. No significado, sino traducción. Traducción. Como le decía la vez pasada, play, tocar o jugar, pero tocar, play. Así, fe, confianza en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que tener todo el tiempo, mis hermanos. Confianza en Cristo Jesús, confianza en Cristo Jesús. Y así es como se va a evidenciar en nosotros que somos de los vencedores. Los que perseveran son los mismos, la vez pasada le mencioné, que los que perseveran son los mismos que son salvos. Y que debemos que tener claro que aunque las Escrituras nos manda a perseverar, y que debemos de perseverar, de vencer, pero no por nuestra perseverancia es que garantizamos la salvación. Debemos de tener claro eso. Eso es lo que muchas personas no tienen claro. Que la salvación es por la confianza en Cristo, por gracia, por fe. Ellos creen que por su perseverancia, no, están equivocados otra vez. Si es cierto que las Escrituras, repito, nos manda a perseverar, pero no es por nuestra perseverancia, es que garantizamos la salvación. Nuestra salvación está garantizada en Cristo. En Cristo. Ahí está. Garantizada en Cristo. Como le decía a esta misma persona con quien salimos a estudiar el día de hoy, que
con el tema de Israel y Apocalipsis, que estuvimos viendo acá la vez pasada. A él le está costando asimilarlo del asunto de la gran ramera. Y yo le puntualicé la mujer, la Babilonia, la gran ramera, es igual a... Yo estoy tan, pero tan seguro como lo estoy de mi salvación. ¿Por qué? Porque sé que la salvación está en Cristo. Por eso yo estoy seguro de mi salvación, porque yo sé y lo creo. Esa es fe, esa es confianza, que la salvación está en Cristo. Así que no está en la perseverancia, aunque nos manda las Escrituras a perseverar. Pero los que perseveran son los mismos que son salvos. Y no por su perseverancia, como le digo, obtienen la salvación. Más bien, por su perseverancia, afirmamos y confirmamos la salvación, dando evidencia que somos salvos. Esa es parte de la evidencia que somos salvos, que perseveramos hasta el fin, que somos vencedores. En contraste con aquellos que, como le decía hace un rato, que a medio camino se quedaron ya. Que a medio camino se quedaron, ni a medio camino, si quizás apenas ni iniciando, un paso nomás, y se quedaron ya. Luego, ¿qué dice? ¿Qué es lo que él oferta? ¿Qué es lo que él oferta dar? Cuando desafía a vencer, y los que salgan vencedores, les daré a comer del maná escondido. El maná escondido y la piedrecita blanca, eso es lo que nos falta ver. Bueno, obviamente el maná, teniendo de ejemplo o en las Escrituras el maná que los israelitas comieron allá en el desierto, ese material físico, ese alimento que les amanecía, y ellos se levantaban muy temprano a recoger ese alimento para todo el día, y no dejar para el desayuno, almuerzo y cena, o solo desayuno y cena, o los 3 tiempos, o aún hasta para entre comidas, como en el caso de muchos de nosotros. Pero en fin, era para todo el día. Y no tendrían que dejar nada para el día siguiente porque ya estaba, o sea, el vencimiento era a corto plazo. Rapidito se vencía. Y así pasaron por mucho tiempo, siendo alimentados por el maná. Pero nosotros debemos de entender que el maná escondido tiene que ver con ese alimento espiritual, ya no con el alimento físico, sino con el alimento espiritual, que tiene que ver con la vida eterna. La vida eterna, el alimento espiritual. Si nosotros, por así decir o hacer un contraste, qué galán que nosotros solo tuviésemos necesidad de comer, al menos hasta cuando ya dejamos de crecer, vaya. Ya topamos, ya dejamos de crecer a los 25 años o qué sé yo, o 30 años, qué sé yo, porque según dicen que ¿cómo se llama? El clímax. El clímax, ¿sabe qué es el clímax, verdad? Como ese caballete que le llaman de los techos, donde allá va en su vida, luego llega al caballete y luego va al otro lado ya en bajada. Ese es el clímax. El clímax de la vida humana, algunos creen que es de hasta los 35 años. Hasta ahí. Luego ya es bajada. Y pareciera que pega con lo que dice las Escrituras, porque la vida del ser humano es 70 años y hasta el más robusto 80. Así que cuando van hasta ahí a los 30, 35 años, pero ya después, ya en bajada. Hasta ahí entonces que valán que ya no comiéramos, ¿verdad? Que ya no hubiera necesidad de comer. Pero no, siempre da hambre. Hasta la vejez, siempre hay necesidad de comer. Lo que quiero decir con esto es que así como es necesario el alimento físico para este cuerpo físico, así en un sentido podemos entender que es necesario el alimento espiritual para la vida espiritual por toda una eternidad.
Y ese es el maná del cielo. Ese es el maná del cielo para vida eterna. Como también el agua de vida, como también el fruto del árbol de la vida. Todos ellos son alimento espiritual para nuestra vida eterna. Tenemos claro en las escrituras mismas, por ejemplo en Juan 6:35, Jesús es el pan de vida, o el pan de vida es Cristo. El pan de vida es Cristo. En Juan 4:14, el agua de vida es Cristo. Juan 6:48 al 58, el maná es Cristo. Ahí está el contraste otra vez. O sea, el contraste entre el maná físico y el maná espiritual. Que le dice, no, Moisés no les dio el maná del cielo. Moisés no les dio el maná del cielo, aunque aparentemente caía del cielo. Pero pareciera ser que no caía del cielo, sino que allí se formaba como si fuera con el sereno o qué sé yo. No, la idea es detrás, con lo que dice Juan 6:48, que el Señor Jesucristo sí descendió del cielo. Esa es la idea. Que el Señor Jesucristo sí descendió del cielo y que Él es el maná verdadero, el maná del cielo, para vida eterna, para el alimento espiritual. Ahora, si nosotros nos sentimos raquíticos espiritualmente, yo creo que entendemos esa frase, y muchos de nosotros, esa es la triste realidad de muchos de nosotros, raquíticos espiritualmente. ¿Dónde está el alimento? ¿Cuál es el alimento? Espiritual. Es Cristo. El contraste no puede ser más claro, ¿verdad? Ellos estaban comiendo, bueno, el maná de la comida física y luego el maná en la comida espiritual, pero, en lo que se da este asunto, este contexto, ¿qué? Lo que se da en este contexto era que en el versículo 14 dice, cuando habla de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer, ¿qué cosa? A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si habla de comer, comida física, pero peor que comidas sacrificadas a demonios. Entonces, ese es el contraste. Estaban comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos. Y deberían de dejar inmediatamente esa dieta para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les había de dar. Eso es lo que nosotros también debemos de hacer. Si nos sentimos desnutridos espiritualmente, a saber qué alimento chatarra estamos comiendo. Como en este caso ellos estaban comiendo ese alimento de cosas sacrificadas a los ídolos, a saber nosotros o muchos de nosotros o en muchas iglesias qué alimento chatarra están comiendo. Y que deben de dejar esa dieta inmediatamente y comer y nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les había de dar. Y en cuanto a que es un maná escondido, quizás debemos pensar en una relación personal e íntima con Él, con Cristo. Una relación personal e íntima con Cristo. Algo que en el mundo no ve ni entiende. Algo que el mundo no ve ni entiende. Algo que muchos no ven ni entienden. Pero nosotros tengamos claro que nosotros no nos conducimos o no vamos o no nos guiamos o no nos dirigimos en nuestra peregrinación por sentimientos ni por vistas, sino por fe. Fe. Faith in Jesus. Fe en Jesucristo, mi hermano. Fe en Él. Algo que el mundo no ve ni entiende, pero que nosotros lo debemos de tener claro. Una fe, una relación personal e íntima en fe con el Señor Jesucristo. Como dice en otro pasaje de las Escrituras, no le ve ni entiende.
ni le conoce. El mundo no le conoce. El mundo no le conoce a Cristo. Nosotros sí. Nosotros sí le conocemos y debiéramos conocerle mucho más. ¿Cómo? Teniendo una relación personal e íntima con Él. En fe. ¿Qué más le dice? Te daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Y le daré a cada uno una piedrecita blanca. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Nadie va a comprender ese nombre, solamente el que lo reciba. Ya vamos a ver qué es eso. O al menos tratar de comprender a qué se refiere. Porque acerca de esto han surgido un buen número de interpretaciones o de argumentaciones o especulaciones o posturas. Se dice que se daba una piedrecita blanca al triunfador en los Juegos Olímpicos. Esa es una. Se daba una piedrecita blanca a los triunfadores en los Juegos Olímpicos. Este llevaba en sí ciertas distinciones y privilegios. Ya estaban grabados en la piedrecita los privilegios por ser el ganador. También se daba una piedrecita como evidencia de absolución, y llevaba el nombre de la persona absuelta de condenación. Eso es cuando estaban los reos, ¿verdad? Y cuando eran absueltos de condena o de culpa, llevaba la piedrecita blanca y en la piedrecita blanca obviamente estaba el nombre del reo. O el nombre de quien le dio la absolución. Tenía que ser importante eso, el nombre de quien le daba la absolución de la condena. También se dice que en los cortes de justicia se utilizaban pequeñas piedrecitas o piedras. Una piedra negra era señal de que el reo era condenado, mientras que una blanca era indicación de que era absuelto de su condena. También se dice que la piedrecita blanca era símbolo de amistad. O sea, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta muchas cosas de estas que son del contexto en que se da ese texto y que ellos entendían, que estaban familiarizados. Tanto Juan, cuando está recibiendo el mensaje del Señor Jesucristo, tanto los que leen el mensaje que Juan les envía a las iglesias. Ellos entienden, ellos están familiarizados con ellos, nosotros no. Nosotros no, por eso es que debemos de entender o aprender de todo esto. Era símbolo de amistad. La piedrecita se quebraba en 2 pedazos y cada uno de los amigos se quedaba con la parte que contenía el nombre de la otra persona, en prueba de unión y comunión permanente. Cuando dice en este caso, y la piedrecita estará grabado un nombre nuevo, que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Yo sé que muchas personas o muchos predicadores les han dicho, a mí también me lo dijeron en el instituto bíblico, y lo dicen de una forma emotiva, emocional,
que a usted ya no lo conoce el diablo por el nombre de Ernesto o de Silas, sino que usted tiene un nombre nuevo y que usted va a ser llamado por un nombre nuevo. Y que ese nombre nuevo usted lo va a recibir en esa piedrecita blanca, y hasta cuando reciba ese nombre, esa piedrecita blanca, entonces usted se va a dar cuenta qué nombre ahora tiene, porque Dios es experto en cambiar nombres. Pues hay muchos ejemplos en las Escrituras que Dios les cambió nombre. Por ejemplo, a Cefas. ¿Quién es Cefas en la Biblia? Ahí está una pregunta para el premio. ¿Quién es Cefas en la Biblia? A ver. Bueno, pero no sé, no ganaron el premio. Es Pedro. Jesucristo le cambió de Cefas a Petros. Y así hay muchos ejemplos de que les cambiaba nombre. Y por eso dicen que a nosotros también nos cambia nombre. Pero vamos a ver algo más. ¿Por qué el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo eso? También tenemos que tener en mente que Dios les había ordenado al atuendo, que en el atuendo del sacerdote, del sumo sacerdote, tuviera 14 piedras. 14. 12 piedras que representaban las tribus, las 12 tribus de Israel. La cornalina, el zafiro, el esmeralda, y 12 piedras. Pero también habían otras 2 piedras más. Una blanca y una negra, conocida como el Urín y el Tumín. Conocida como Urín y Tumín. La piedrecita blanca y negra ya se usaba en ese contexto de Israel, en la antigüedad. Y quizás no solo los judíos, sino que era una especie de echar suerte. A la cara y corona, lo mismo. Lo que nosotros no lo hacemos con piedrecita blanca y negra, la cara y corona. Es una especie de echar suerte. Los griegos la usaban, blanca para votar y absolver, negra para condenar. 3. Cuando emitían un juicio, le daban al reo una piedrecita, prácticamente lo que mencionaba hacia atrás. Si era negra era culpable, y era blanca era inocente y salía en libertad. 4. Los hebreos la usaban para echar suerte y expresar la voluntad de Jehová en la forma de respuesta afirmativa o negativa. Nosotros a veces queremos, caemos en eso, caemos en esa misma especie de suerte. Y le decimos, Señor, dame una señal, Señor, dame una señal. Como decía alguien por ahí, complejo de teléfono tiene este que anda buscando señal. ¿Dónde le pega el señal o dónde le da el wifi? Sí, tenemos esa tendencia. Señor, dame la señal. Me caso con este o no me voy con ella. Dame una cosas así sencillitas. Dame una señal. Tenemos esa tendencia. Bueno, los israelitas, el Urín y el Tumín, lo utilizaban precisamente para eso. Precisamente para eso, Dios se los había dicho. Que era una especie de suerte y expresar al mismo tiempo la voluntad de Dios en forma de respuesta. Una afirmativa y otra negativa. Como el Urim es la piedrecita blanca. El Urim. Y el Tumín es la piedrecita negra. Las palabras hebreas que se traducen comúnmente como luces. Esa es la blanca, por supuesto, Urim. Luces. Y perfecciones, Tumim. Eso es lo que significa Urim y Tumim del hebreo. Luces y perfecciones. Aunque el significado, cuando salía negra, pues era condenatorio. Y cuando salía blanca, pues era del favor de Dios, era un sí. Cuando salía negra, pues era un no. Entonces,
Fíjense en esto. Lo más probable es que el Señor les diera a entender algo que ellos en su tiempo conocían muy bien. O sea, eso es siempre. En todo lo que se registra en los lenguajes, en las parábolas, en los símiles, en las ilustraciones, en las metáforas, en todo lo que contiene las escrituras, siempre era algo que ellos estaban familiarizados, algo que ellos conocían. Y posiblemente esto era que cuando alguien era invitado a un banquete, le daban una piedrecita blanca. Es como la tarjeta de invitación que acostumbramos nosotros. Allá era una piedrecita blanca que servía como una identificación o un billete, una especie de billete o identificación personal para el invitado al banquete. O sea, esa es parte de la cultura en aquel entonces. Y que dicen que se partía en dos. Era fácil de partir. En una de las mitades figuraba el nombre del anfitrión, quien le estaba invitando, y en la otra el nombre del invitado. Luego, cuando llegaban al banquete, se juntaba, o sea, se volvía como a unir la piedrecita blanca, las dos, y si coincidían, pasaban al banquete, y obviamente ahí se iba a formar el nombre completo de quien invitaba y contraseña del invitado. ¿Qué podemos entonces entender nosotros? Yo ya se lo he mencionado en otras ocasiones, ¿sí o no? Porque hay un misterio acá. Hay un misterio. Si bien tenemos claro que el maná escondido, como le dice, al que salga vencedor, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, nuevo. Pero ¿qué más? El cual ninguno conoce. O sea, como ninguno conoce, eso significa que ya ese nombre existe. Es nuevo para el que lo recibe, pero que ya ese nombre existe. Y lo conoce hasta que lo recibe. Entonces conoce ese nombre. ¿Cuál nombre es? ¿Quién recuerda de lo que yo ya he dicho en tiempos anteriores? ¿Qué nombre es? ¿Alguien sabe? ¿O alguien recuerda? ¿Tú? ¿Alguien más? Probablemente, porque no voy a hablar así categóricamente, probablemente sea el nombre de Dios. El nombre de Dios. Porque ahorita se conoce un nombre de Dios que llegó a la transliteración y al castellano como Jehová. Como Jehová. Pero su mejor transliteración del tetragramatón, que yo ya les he dicho en otras ocasiones, el Yud He Vav Hei, que son las letras del hebreo, sin vocales, solo consonantes, que se tradujeron traducción o transliteración a la Y, H, W, H. Y, H, W, H. Yud He Vav Hei. Que viene del yo soy el que soy, allá en Éxodo. Cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Pues todos los dioses tenían nombres, ¿sí o no? Los paganos. En Egipto, Ra, Amun-Ra, ¿y qué más? Muchos dioses, muchos nombres. Apolo, Afrodita, Zeus. Tenían sus nombres. Entonces Moisés le dice,
¿Y cómo te identifico? ¿O cómo tú te identificas? O cuando me pregunten que qué Dios entre la concepción del hombre, millones de dioses en el universo. ¿Quién le digo que eres? Y ahí le dice, pues, diles, yo soy el que soy, que tiene que ver con el eterno, el el autoexistente. Pero obviamente se iba a grafitar ese sonido, esa fonética, ese nombre, y se graficó, ¿cómo es? Se escribió en eso, Yo He Bahei, o sea, Y, H, W, H. Por eso es que a nuestro idioma es mejor que haya llegado o tuvo que haber llegado Yahvé o Yahweh. Ambos serían correctos, Yahweh o Yahvé, pero Jehová no. No tiene nada que ver con la J. Yahweh. Así que Dios tiene cuidado de su santo nombre. Él tiene cuidado de su santo nombre. Cada uno de nosotros nos identificamos ante los demás por el nombre o por el apellido en algunos otros casos. Los Guevara, está bien. No, dice. Sí, claro, siempre. Los González, los Duarte, los Hernández. O los nombres. Pero Hernández, ¿quién? Si hay un montón. Raúl, está bien. Él sí la puede. Cuando ya menciona, sí, ya sé quién es. Ya, ahí comienzan las características. Es así, es asá. A veces en características negativas o en otras positivas. En fin. Lo mismo sucede con Dios. Que Dios no es nombre. Dios no es nombre. ¿Qué es Dios? La frase. La frase. ¿Qué es? ¿Un qué? Un pronombre, dice él, pero pronombre. Un título. Un título. Así que el nombre de Dios, considero yo, que lo vamos a conocer cuando ya estemos en su presencia. Cuando se nos dé literalmente esa piedrecita blanca. Para todos los propósitos, quizás todos los propósitos que hemos visto. Cuando estemos reunidos con Él, cuando seamos invitados, o no, nosotros no vamos a ser los invitados, nosotros vamos a ser los de la mesa de honor, de la cena de bodas. Cuando estemos en esa reunión, ya nosotros vamos a tener esa piedrecita blanca, es decir, saber el nombre del eterno Dios, quien nos redimió para su gloria. Cosa que los condenados no lo sabrán nunca jamás. ¿Por qué? Porque el nombre, la reputación del nombre santo de Dios no debe ni puede ser blasfemado. Por ello no es conocido generalmente, sino solo para los redimidos. Para que el nombre santo de Dios no sea blasfemado por los que pasen una eternidad en el infierno, maldiciendo a Dios. Si lo maldicen por lo que conocen de Dios, pero no es el nombre santo, sublime, que nosotros sí conoceremos de nuestro Dios. Por último, mis hermanos, conclusión de la iglesia, de esta carta, mejor dicho, o de este mensaje a la iglesia de Pérgamos. ¿Qué dijimos? Que esta iglesia es la casada con el mundo, la que comprometió la verdad en su efecto
Ya no eran cristianos al 100% todos los que conformaban esa iglesia, esa congregación, esa eclesía. Ya no eran el 100% cristianos todos. Al menos por un número estadístico, poner un número estadístico, para tener una idea, al menos un 25% ya no eran cristianos, ya eran de los que tenían la doctrina de ¿quién? De Balaam y de los nicolaitas. Algo aberrante, algo horrendo, algo horrible, espantoso, como dice que Dios aborrece tal cosa, lo que estaba pasando en esa iglesia allá. Y que en una referencia que hace, todo eso hace, ¿qué dijimos? Una referencia directa a los falsos maestros, a los líderes y lideresas de las iglesias. Pero que el ángel de la iglesia, en este caso, que era el responsable, a quien se le dirige Dios, a quien le dirige Cristo, no hizo nada en contra de eso. Pero que la iglesia, como hemos visto, tenemos una responsabilidad y un compromiso elevado delante de Dios, al cual no nos debe de dar igual que estemos mal, que esté mal la congregación. No, nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacer algo en contra de eso, pues si no, el Señor Jesucristo mismo actúa. Eso es lo que Él dijo. Si ustedes no lo hacen, yo lo voy a hacer, yo voy a actuar. Llegaré pronto a ustedes y pelearé contra ellos con la palabra de mi boca. ¿Pero a quién va a llegar? A la iglesia. ¿Y qué más vimos ahí? Que donde se registra, por así decir, el nacimiento de sectas y herejías dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, como tal. Antes de ello, no hallaron cabida las falsas enseñanzas. Ya hasta ahí hallaron cabida las falsas enseñanzas, las sectas. Muchos hoy en día han creído en un evangelio pervertido, diluido, han sido sutilmente extraviados. Muchos han sido sutilmente extraviados. Que no convierte, ese evangelio no convierte a nadie, sino que solo lo manipula, y la vida de muchos que profesan la fe en el Señor Jesucristo sigue siendo como los de los nicolaitas o como los de Balaam, una vida de comer cosas sacrificadas a los ídolos y un desastre. Inmoralidad adentro, inmoralidad afuera, inmoralidad adentro, idolatría afuera, idolatría adentro, corrupción afuera, corrupción adentro. Terrible. La iglesia del Señor Jesucristo necesitamos recuperar el primer amor y ser como la iglesia de Éfeso, ortodoxa en doctrina. Necesitamos ser fieles hasta la muerte, como la iglesia de Esmirna lo fue. Y defender la verdad y pelear y combatir, si no Cristo lo hará como en Pérgamo. Hay necesidad de recuperar el verdadero evangelio, hermanos, en arrepentimiento y fe, y con una buena conciencia y en amor al Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios dijo a la iglesia y nos dijo a nosotros también. Inclínese en oración. Padre, gracias le damos, Señor.